El sonido de los aplausos me sobresaltó. Estábamos en el bautizo del hijo de mi prima en un restaurante de Zaragoza, rodeados de familia, música de fondo, y risas. Javier, mi marido, se levantó con su copa de cava en alto y dijo: «Quiero hacer un brindis por la mujer más increíble que conozco. Mi Laura. Gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo». Todos aplaudieron, brindaron, sonrieron. Yo tragué saliva como si fuera veneno. Lo había hecho delante de mis padres, de mis suegros, de mis amigos y de Diego, que estaba sentado 3 mesas más atrás, con su novia, mirándome sin pestañear. Fue en ese momento que supe que todo se había salido de control. Lo que empezó como una tontería en una formación de empresa en Madrid, un juego de miradas, una copa de vino de más, una conversación en el ascensor, se había convertido en algo mucho más jodido. Y no hablo de amor, no. Hablo de esa ansiedad que sientes cuando estás deseando que tu marido no te toque, porque tu cabeza está en otro cuerpo, en otra cama, en otro olor. Habíamos dormido juntos 3 veces. En un hotel de la Gran Vía, en un coche en el aparcamiento de una gasolinera de Soria, y la última, hace apenas 2 noches, en su piso compartido mientras su novia estaba de viaje. Y ahora estaba ahí, en el bautizo familiar, mirándome como si todo lo supiera. Como si estuviera esperando a que yo hiciera algo. Como si fuera yo la que tuviera que tomar la decisión. Pero no hice nada. Solo sonreí, como buena esposa. Acaricié la mano de Javier cuando volvió a sentarse a mi lado. Y conté los minutos hasta que pudiera salir corriendo de allí. Fue 2 días después del bautizo cuando Javier empezó a comportarse raro. No de forma obvia, no como esos maridos que gritan o se vuelven locos buscando pistas, no. Él era más frío, más medido. El lunes por la mañana se despidió con un beso más largo de lo habitual, uno de esos que casi te obligan a mirar a los ojos. Y lo noté. No era amor. Era análisis. Como si estuviera escaneando mi cara. Como si buscara algo, una grieta, una fisura, cualquier detalle que no encajara. Me fui al trabajo sin decir nada, pero con el estómago cerrado. En la oficina, Diego intentó bromear conmigo, pero no tenía la cabeza en eso. Estaba pensando en Javier. En lo que había notado. En cómo me miró. En cómo me tocó el brazo al irse. Él nunca hacía eso. Y menos un lunes a las 8 de la mañana. Algo sabía. Esa noche, cuando volví a casa, todo estaba limpio, la cena casi lista, la mesa puesta. Javier estaba en la cocina, cortando calabacín con una precisión casi quirúrgica. Yo lo miré desde el marco de la puerta durante unos segundos antes de saludar. Él levantó la cabeza, sonrió, pero no con los ojos, y dijo: «He pensado que podríamos cenar tranquilos, sin tele, sin móviles. Solo tú y yo». Tragué saliva y asentí, sin preguntar nada. No era su estilo, pero ahí estaba, organizando una cena romántica entre semana. Algo pasaba. Y yo empezaba a olerlo, aunque no supiera de dónde venía. Durante la cena me preguntó por mi día, por el trabajo, por la oficina, por los nuevos casos que teníamos. Nada que no hubiera preguntado otras veces, pero ahora lo hacía como si estuviera tomando nota. Yo respondí todo sin entrar en detalles. No mentí, pero tampoco conté la verdad. Me limité a lo básico. Que había sido un día largo. Que estábamos con muchos expedientes acumulados. Que Diego no había parado de hablar, como siempre. Ahí, cuando dije el nombre, noté el gesto. No fue exagerado. Solo una ceja que se movió levemente, apenas un segundo, pero suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Sabía quién era Diego. O al menos, sabía que existía. Lo que no sabía, o eso quería creer,
era lo que había pasado entre nosotros. Porque si lo supiera, no estaría cortando calabacines. Estaría rompiendo platos. O tal vez no. Tal vez Javier no era de esos. Tal vez él prefería el silencio. Esa noche me costó dormir. Él se acostó a mi lado, pero sin tocarme. No me abrazó. No me buscó. Se giró hacia su lado y se quedó quieto. Yo también. Pero los dos sabíamos que estábamos despiertos. Cada uno con sus pensamientos, cada uno con sus sospechas, sus preguntas, sus miedos. Yo no sabía qué hacer. Confesarlo era una opción, sí. ¿Pero para qué? ¿Para destrozarlo? ¿Para perderlo todo? ¿Para qué iba a decirle que me acosté con otro si no pensaba repetirlo? O eso me decía entonces, con la esperanza de que una mentira a medias doliera menos. Al día siguiente, martes, salí del trabajo un poco antes. Le dije a Diego que no me encontraba bien. Que necesitaba descansar. Él no insistió. Me miró con cierta preocupación, pero no dijo nada. Volví a casa y encontré a Javier en el salón, con el portátil cerrado sobre la mesa, mirándome como si llevara horas esperando. Me quité los zapatos en silencio, dejé el bolso sobre el sofá y pregunté si todo iba bien. Me respondió con una pregunta: ¿quién es Diego? No gritó. No golpeó nada. Solo preguntó eso. Con voz firme. Sin temblar. Sin vacilar. Y en ese momento entendí que ya lo sabía. No era una sospecha. No era intuición. Era certeza. Se lo habían dicho. O lo había visto. O lo había escuchado. Pero lo sabía. Y no estaba dispuesto a fingir más. No supe qué decir. Me quedé parada, con las manos en los bolsillos del abrigo, sintiendo que el aire de la casa se había vuelto más denso, más difícil de respirar. Él volvió a hablar, me lo contó Marta. Marta, su compañera de trabajo, la que también conocía a Diego, porque había venido un par de veces a reuniones conjuntas. Me dijo que os vio entrar juntos a su edificio. Que eran las 11 de la noche. Que no parecía que fuera por trabajo. Mi reacción fue automática. Lo negué. Dije que había pasado por su casa a dejarle unos documentos del caso, que se me había olvidado entregárselos durante la jornada, que me pillaba de camino. Pero Javier no parpadeó. Solo repitió, más bajo: te vio salir 3 horas después. Te vio subir. Te vio bajar, ¿qué más quieres inventar? Y entonces lo supe. No había escapatoria. No esta vez. No sé cuánto tiempo pasó entre su acusación y mi respuesta, pero en mi cabeza todo se detuvo. El reloj del salón marcaba las 6:30, aunque juraría que había dejado de moverse. Javier me miraba desde el sofá, sin pestañear, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre sus rodillas. No había odio en su mirada, ni tristeza. Solo una calma que me puso más nerviosa que cualquier grito. Yo seguía con el abrigo puesto, sin saber si debía acercarme o quedarme donde estaba. Mi voz salió antes de que pudiera pensarlo demasiado. No pasó nada, Javier. Te lo juro. No sé por qué elegí esa línea. Supongo que una parte de mí pensaba que todavía podía salvar algo. Pero él no se movió. No reaccionó. Solo volvió a preguntar, sin subir el tono. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? Y ahí se rompió todo. No podía seguir negándolo. Marta lo había visto. Y si Javier estaba tan sereno, era porque ya había procesado la traición. Lo sabía todo, o al menos lo suficiente como para no necesitar más pruebas. Bajé la cabeza, me quité el abrigo sin decir nada, lo colgué en el perchero, y me senté en la silla del comedor,
de frente a él pero a unos metros de distancia. No quería que me viera temblar. Empezó en marzo, dije al fin, sintiendo como las palabras se clavaban en el aire. Fue una noche en Madrid, en el hotel. Estábamos bebiendo con todo el equipo, y cuando subí a mi habitación, él vino detrás. Javier no dijo nada. Ni siquiera cambió su expresión. Me dejó continuar. Yo no lo busqué, pero tampoco lo detuve. Pensé que sería solo esa noche. Una tontería. Pero al volver a Zaragoza, él empezó a escribirme, a buscarme, y yo hice una pausa larga, intentando encontrar la forma menos sucia de decirlo, pero no existía tal cosa. Yo no lo paré. Me gustaba la atención, sentirme deseada. Me sentía viva. Javier se recostó ligeramente en el respaldo, sin apartar la vista de mí. ¿Y yo? ¿Qué era yo para ti entonces? ¿El hombre que pagaba las facturas y calentaba la cama cuando no tenías otro plan? Su tono no subió, pero el veneno estaba ahí, seco, exacto. No, Javier, no es así, respondí con más firmeza de la que esperaba. Yo te quería. Te quiero. Pero estaba vacía. No me sentía vista. Hacía meses que no me mirabas como antes. Su risa, seca, casi muda, me cortó las piernas. ¿En serio? ¿Esa es tu excusa? ¿Que no te miraba igual? ¿Y eso justifica que te follaras a un compañero de trabajo durante medio año? Me levanté. No podía soportar que me hablara así, aunque tuviera razón. No lo planeé, Javier. Me equivoqué, sí, pero tú también tienes parte de culpa. Nuestra relación no era perfecta. Tú estabas cada vez más en tu mundo, más cerrado. Nunca hablabas. Todo era rutina. Sentía que vivía con un compañero de piso, no con mi marido. Él se levantó también, y por un segundo pensé que iba a gritarme. Pero solo se acercó un par de pasos y habló con los dientes apretados. Y en lugar de decirme algo, de intentar arreglarlo, decidiste irte con otro. Tú sabes lo que has hecho, lo que has roto. Yo también subí el tono. Claro que lo sé, lo vivo todos los días desde que pasó. Me siento como una mierda, Javier. No me mires como si no tuviera conciencia. Entonces vino el golpe más duro. ¿Usabas la misma ropa interior conmigo que con él, la misma cama? Me quedé paralizada. Ese tipo de preguntas son las que no estás preparada para responder. No era lo mismo, murmuré. Contigo era distinto. Él no. Javier me interrumpió con un gesto de la mano. No me lo expliques. No quiero detalles. Solo dime si pensabas dejarlo o si ibas a seguir viéndolo a escondidas mientras yo me tragaba tus mentiras. Bajé la mirada. Lo había dejado. Después del bautizo. Me di cuenta de que esto no podía seguir. De que te estaba perdiendo. Él se rió, esta vez con amargura. Me habías perdido mucho antes, Laura. Solo que no te diste cuenta. Porque estabas ocupada pensando en él. No respondí. No podía. Javier se fue hacia el pasillo sin decir nada más. Pensé que se iba a encerrar en la habitación, pero volvió con una caja de zapatos. La dejó sobre la mesa del comedor, la abrió, y sacó un sobre. Aquí está el nombre de un abogado. Ya he hablado con él. Me dijo que en casos de infidelidad con pruebas, el acuerdo es más favorable para la parte traicionada. Y créeme, tengo pruebas de sobra. Me quedé helada. ¿Vas a divorciarte? ¿Qué esperabas?, me respondió. ¿Un abrazo, un perdón rápido? No eres una niña, Laura. Sabías lo que hacías. Y ahora vas a pagar las consecuencias. Me acerqué un poco, con lágrimas que no podía detener. Javier, por favor,
No tomes una decisión en caliente. Podemos. Él me interrumpió con una mirada que no había visto nunca en él. Fría, vacía. No estoy en caliente. Llevo semanas procesándolo. Viendo cada movimiento tuyo. Esperando esta conversación. Solo quería escucharte decirlo. Saber que no estaba loco. Y ahora que lo sé, ya no tengo nada que decirte. La caja seguía abierta sobre la mesa, con documentos, copias de correos, incluso alguna foto impresa. Me desplomé en la silla y me cubrí la cara con las manos. Todo estaba perdido. Al día siguiente, cuando desperté, Javier ya no estaba. Su lado de la cama seguía intacto. Ni una arruga. Fui al salón y todo estaba como lo había dejado, la caja en la mesa, el sobre abierto, los papeles esparcidos. Me acerqué para tocarlos, pero no lo hice. Sentí que ya no eran míos. Todo lo que había en esa caja era la prueba física de que lo había perdido todo. Volví a la cocina, con la idea de preparar café, como si una taza pudiera devolverme algo de normalidad, pero al abrir la nevera vi que faltaban cosas. Él se había llevado algunas botellas de vino, sus cervezas, un par de tuppers que solía usar para sus comidas del trabajo. Abrí la alacena. Su café favorito tampoco estaba. Se lo había llevado. No era una ida momentánea. Estaba empezando a vaciar la casa, detalle a detalle, de su presencia. Pasaron 3 días sin saber de él. No dormí bien. No comí bien. Me encerré en casa esperando un mensaje, una llamada, algo. Revisaba el móvil cada 5 minutos aunque sabía que no iba a escribir. Sabía que él nunca haría eso. Si había tomado una decisión, la iba a ejecutar hasta el final. El cuarto día, a las 8 de la mañana, sonó el timbre. Me asomé por la mirilla y vi a una mensajera. Abrí sin pensar y ella me entregó un sobre amarillo. Firmé y cerré la puerta. Me senté en el suelo, en medio del pasillo, y lo abrí con las manos temblando. Dentro había una carta de su abogado, con la solicitud formal de divorcio, acompañada de un informe detallado sobre las condiciones que proponía: separación de bienes inmediata, exclusión de cualquier reclamación económica por mi parte y una cláusula sobre confidencialidad. También había una carta escrita a mano por él, con su letra. No era larga, apenas 10 líneas, pero cada palabra estaba medida, calculada para doler. No necesito venganza porque ya la tengo. Te has convertido en todo lo que juraste que odiabas. No tengo nada más que darte, y tú ya lo perdiste todo. No intentes contactarme. No voy a responder. Al principio pensé que exageraba. Que era un impulso. Que, con el tiempo, se le pasaría. Que después de tantos años juntos, no podía tirar todo por la borda. Pero entonces empezaron las llamadas de gente cercana. La primera fue de mi hermana, que vive en Sevilla. ¿Es cierto lo que pasó?, me preguntó sin rodeos. Le pregunté de qué hablaba y me dijo que Javier le había mandado un correo explicando nuestra separación, con su versión de los hechos. Sin insultos. Sin escándalos. Solo hechos. Cronología. Frialdad. Precisión. Dice que lo engañaste con un compañero de trabajo. Que él ya no puede confiar en ti. Que prefiere alejarse antes de vivir en una mentira. Me quedé en silencio. No supe qué responder. Te llamo porque me duele, dijo ella. Porque me cuesta creértelo, pero él suena tan seguro, tan sereno. Esa fue la primera. Luego vino mi mejor amiga, Clara. Me llamó entre enfadada y decepcionada. ¿En serio, Laura, de verdad hiciste eso, con Diego, ese idiota? Le dije que no quería hablar, que no estaba preparada, que necesitaba tiempo.
Pues lo siento, respondió. Javier me escribió también. Me dijo que entendía si quería seguir siendo tu amiga, pero que él necesitaba cerrar este capítulo y alejarse de todo lo que tuviera que ver contigo. Y la verdad, me dejó sin palabras. Siempre pensé que tú eras la buena. La que cuidaba. La que daba. Pero él tenía razón. Te fuiste sin irte. Lo destrozaste. Y colgó. Durante esa semana supe que había escrito a todos. A mis padres, a sus padres, a nuestros amigos comunes, a algunos compañeros del trabajo. No con rabia. No con amenazas. Solo explicando los hechos, dejando claro que se retiraba de la relación por razones personales. Lo firmaba como una especie de comunicado oficial, sin dramatismos, pero con una carga emocional brutal. No decía que me odiaba. No decía que quería destruirme. Solo dejaba claro que no quería volver a saber de mí. Esa era su venganza, aislarme, mostrarme que todo lo que habíamos construido, incluso con la gente que nos rodeaba, ya no me pertenecía. Lo peor fue en la oficina. Diego se enteró. No por mí, obviamente. Supongo que alguien del círculo lo contactó. Empezó a comportarse raro, evitándome. Dejó de pasar por mi despacho, dejó de escribirme. Una mañana, la jefa de recursos humanos me pidió una reunión. Me dijo que habían recibido comentarios internos sobre comportamientos personales que afectaban el ambiente de trabajo. No mencionó nombres, pero lo entendí. Había cruzado una línea que ahora tenía consecuencias laborales. Me cambiaron de equipo. Me alejaron de ciertos proyectos importantes. No me despidieron, pero estaba claro que mi prestigio había desaparecido. Intenté contactar a Javier una sola vez. Le mandé un mensaje simple. Lo siento. Sé que no cambia nada, pero necesitaba decirlo. No hubo respuesta. Ni siquiera un visto. Borró mi número. Me bloqueó de todo. Y entendí, por fin, que su castigo no era el grito ni el escándalo. Era el silencio. La desaparición. Convertirme en un fantasma en la vida que antes era mía. Pasaron casi 2 semanas desde la última vez que lo vi, y cada día era un poco peor que el anterior. No era solo el silencio, ni las miradas esquivas en el trabajo, ni los mensajes que ya no llegaban. Era la certeza de que esta vez no había vuelta atrás. Una tarde, mientras volvía del supermercado, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de responder, pero algo dentro de mí me empujó a contestar. Era Javier. Su voz sonaba distinta, más seca, menos familiar. Me dijo que había pasado por casa a recoger el resto de sus cosas y que había dejado las llaves en el buzón. También me dijo que necesitábamos hablar. Me citó en una cafetería pequeña cerca del parque al que solíamos ir los domingos por la mañana. El sitio no tenía nada de especial, pero entendí el mensaje. No quería verme en casa, no quería intimidad. Quería hablar en un lugar público, donde nada se pudiera salir de control. Fui puntual. Él ya estaba sentado cuando llegué, con un café delante, sin haberlo probado. Me saludó con un gesto de cabeza, sin sonreír. Me senté frente a él y durante un instante ninguno de los dos dijo nada. Me limité a observarlo. Estaba más delgado, con barba de varios días y ojeras marcadas. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, y eso fue lo que más me dolió. Él fue quien rompió el silencio. No he venido a escucharte justificarte, ni a revivir todo lo que ya hablamos, dijo. Solo quería cerrar esto de una forma civilizada. Quiero que firmemos el divorcio lo antes posible. No quiero peleas, ni trámites largos. Ya está todo hablado con el abogado. Asentí sin mirarlo directamente. Está bien, respondí.
Lo firmaré. No sabía qué más decir. Había tantas cosas que quería preguntarle, pero no sabía por dónde empezar. No sabía si él quería hablar de sentimientos o si solo quería acabar el trámite. ¿Por qué lo hiciste, Laura?, me preguntó de pronto. ¿En qué momento dejaste de verme como tu marido? No respondió con rabia, ni con dolor. Su voz era más parecida a la de alguien que necesita entender algo para poder soltarlo. Lo pensé un momento. No dejé de verte, respondí. Solo me dejé llevar. No me sentía suficiente, no me sentía deseada, no me sentía viva. Y no fue tu culpa. No busco excusas. Fue una decisión mía, egoísta, estúpida, pero mía. Javier bajó la vista hacia la taza, que seguía intacta. Yo tampoco era feliz, ¿sabes?, dijo. Llevábamos meses apagados. Pero yo no busqué a nadie. Aguanté porque creí que podíamos arreglarlo. Me jode que tú decidieras salir de esto sin decir nada, mientras yo seguía haciendo planes contigo. Tragué saliva. Lo sé. Y no puedo pedirte perdón por cada uno de esos días, porque no basta. Solo quiero que sepas que si pudiera volver atrás, lo haría. Pero no puedes, respondió él, directo. Y aunque pudieras, no serviría. Porque la confianza no vuelve. Puedes perdonar una mentira, pero no puedes volver a dormir tranquilo sabiendo que alguien te mintió así. Asentí sin decir nada. Tenía razón. No había forma de borrar lo que había hecho. Quise romper el hielo con algo más personal, más humano. ¿Estás bien?, le pregunté. ¿Dónde estás viviendo? Él levantó la mirada por primera vez y me sostuvo la mirada. Estoy en casa de un amigo por ahora. Buscando piso. Estoy bien, Laura. Mucho mejor desde que me fui. Su respuesta fue como un golpe que no se nota de inmediato, pero que deja huella. Me alegro de que estés mejor, dije. Aunque me duela. Javier se quedó en silencio un momento, y luego añadió algo que me dejó helada. He empezado a salir con alguien. No es serio, pero me hace bien. Me escucha. Me mira como tú dejaste de hacerlo. No supe qué decir. No podía reprocharle nada. Ni tenía derecho a sentir celos, ni a juzgarlo, ni a pretender que eso no me afectara. Solo pude asentir. Te lo mereces, murmuré. Mereces ser feliz. Javier sacó unos papeles del bolso y me los tendió. Aquí está todo. Léelo con calma. Si estás de acuerdo, lo firmamos esta semana y se acabó. Tomé los papeles sin mirarlos. No podía, en ese momento. Me dolía cada palabra, cada gesto. Pero sabía que tenía que hacerlo. Que ya no había nada que salvar. Gracias por venir, me dijo mientras se levantaba. Y gracias por no mentirme hoy. Me quedé sentada, viendo cómo se alejaba por la acera sin mirar atrás. No lloré. No grité. No intenté detenerlo. Solo me quedé allí, con los papeles en la mano, sabiendo que había sido la última vez que hablaríamos como pareja. Volví a casa con los papeles en el bolso, sin saber si debía leerlos esa misma noche o dejarlo para otro día. Pero cuanto más tiempo pasara, más difícil sería enfrentarlo. Me senté en la mesa de la cocina, abrí el sobre y empecé a revisar cada hoja. Todo estaba claro, sin complicaciones. División de bienes sencilla, sin discusión. No pedía compensación económica, ni exigía nada fuera de lo lógico. Solo quería terminar. Me detuve en la parte final, donde aparecían nuestros nombres completos, los espacios en blanco para las firmas y la fecha. Lo volví a leer todo desde el principio, como si eso fuera a cambiar algo, como si entre líneas pudiera encontrar alguna palabra escondida que me diera una segunda oportunidad.
No había nada. Firmé sin hacer ruido, como quien firma el fin de una etapa y no quiere que nadie lo escuche. Dormí mal esa noche. Me desperté varias veces, con la cabeza llena de recuerdos. No de peleas, ni de discusiones, sino de momentos pequeños. Compras en el mercado los sábados, cenas en casa viendo series, paseos por la playa en invierno cuando no había nadie. Todo eso parecía parte de otra vida. Durante años pensé que esas cosas no importaban tanto, que lo importante era la pasión, la chispa, esa emoción que se va perdiendo con el tiempo. Pero ahora entiendo que lo que perdí no fue a un hombre que me diera mariposas en el estómago, sino a alguien que me cuidaba incluso cuando no decía nada. Alguien que me conocía de verdad. Pasaron los días y fui entregando los papeles. Fui al despacho del abogado, le dije que todo estaba en orden, que podían continuar con el trámite. Me trataron con respeto, sin juicio, pero con esa distancia profesional que hace más evidente que lo personal ya no importa. Era un simple proceso, uno más. Al salir del edificio, sentí por primera vez que ya no estaba casada. No oficialmente, claro, porque faltaba el trámite final. Pero en lo emocional, ya no había nada que nos uniera. Volví a casa caminando, sin música, sin distracciones. Solo con mis pensamientos. Lo siguiente fue enfrentar a mi entorno. Mis padres me llamaron varias veces, aunque al principio no sabían nada concreto. Cuando por fin me senté con ellos y les conté la verdad, mi madre se quedó en silencio y mi padre solo dijo, esperábamos más de ti. No alzaron la voz. No me insultaron. Pero esa frase me acompañó durante días. Mi hermana no volvió a escribirme. Mis amigas, pocas, siguieron con sus vidas sin contar conmigo. No me odiaban, simplemente ya no querían formar parte de lo que yo era ahora. Supongo que para muchos es más fácil quedarse del lado de quien fue traicionado. Y lo entiendo. Porque si hubiera sido al revés, tal vez yo habría hecho lo mismo. Diego desapareció del mapa. Se limitó a cambiarse de equipo en la oficina, a evitar cualquier contacto innecesario, a fingir que nunca pasó nada. Al principio me molestó su actitud, me pareció cobarde, pero con el tiempo entendí que era lo mejor. Habíamos sido dos adultos cometiendo una estupidez, y ahora cada uno tenía que cargar con su parte. Él también tenía su relación, su vida, su historia. Yo no era su prioridad, ni su amor, ni su futuro. Solo fui una distracción. Y eso, aunque duela, también es parte del aprendizaje. Poco a poco me fui adaptando a la nueva rutina. Comía sola, dormía sola, vivía sola. Aprendí a hacer cosas que antes no me tocaban. Arreglé el grifo del baño, monté un mueble del IKEA sin ayuda, llevé el coche al taller. No porque quisiera sentirme independiente, sino porque no me quedaba otra opción. No era una etapa de empoderamiento, ni una transformación personal. Era pura necesidad. Aprendí también a pasar fines de semana sin planes, sin nadie que preguntara qué íbamos a hacer. Aprendí a apagar el móvil y dejarlo sin revisar durante horas, porque ya no esperaba que nadie me escribiera. Un domingo por la tarde, mientras limpiaba el salón, encontré una caja con fotos. Algunas de cuando empezamos, otras de viajes, de celebraciones, de días normales. Me senté en el suelo y las miré una por una. No lloré. No me dio nostalgia. Solo pensé en cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. En cómo una decisión puede destruir años de historia. No me sentí víctima, ni heroína, ni mártir. Solo una persona que tomó una mala decisión y ahora vivía con las consecuencias. Entendí que pedir perdón no borra nada, que hay errores que simplemente no tienen reparación. No sé si Javier volverá a confiar en alguien. No sé si yo podré rehacer mi vida, o si incluso quiero hacerlo. Por ahora solo quiero tener paz,
Recuperar una rutina que me permita respirar sin sentirme observada, juzgada, vacía. No tengo intención de contar mi versión de los hechos, de justificarme, de pedir que me comprendan. Ya no busco comprensión. Solo quiero aprender a convivir con lo que soy ahora. No me siento orgullosa, pero tampoco voy a esconderme. Esta soy yo. Y esta es mi historia.